Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar acerca de los gráficos estadísticos y cómo construirlos. ¿Vale? Por tanto, los datos numéricos que hemos obtenido en un estudio estadístico, los que hemos calculado a partir de la tabla de frecuencias y los parámetros estadísticos que hemos obtenido en vídeos anteriores, ¿vale? Pues los podemos presentar de forma visual a través de gráficas estadísticas, lo que hace que sean más fácilmente comprensibles y que podamos entenderlos de manera mucho más rápida y más visual. ¿Vale? Hay muchos gráficos, hay muchos tipos, pero los que os voy a explicar en este vídeo son los 5 más comunes o los 5 más habituales, que son el diagrama de barras, el histograma, no confundirlos, que muchas veces son muy similares y la gente los confunde, pero tienen ciertas diferencias. El diagrama de líneas o polígono de frecuencias, el diagrama de sectores y el diagrama de caja-bigotes. Entonces, en primer lugar, el diagrama de barras, ¿vale? Igual que el histograma, ¿vale? Son gráficos que lo que hacen es relacionar los valores que tenemos, nuestra X, con la frecuencia absoluta, con el número de veces que se repite ese valor, ¿vale? Y en función de esos diferentes valores que nosotros tenemos y de esas diferentes frecuencias, pues nosotros lo que podemos es generarnos un diagrama de barras de esta manera. El histograma es algo muy similar, pero la diferencia principal está en el tipo de variable sobre el que se aplica. En vídeos anteriores también vimos los diferentes tipos de variables, que podían ser cualitativas o cuantitativas, si se podían representar mediante números o no. Y dentro de las cuantitativas, las continuas y las discretas. Pues bien, pues el diagrama de barras lo podemos utilizar para variables cualitativas, pero ordinales, es decir, donde las que importa el orden, por ejemplo, la calificación en un examen, pero no una calificación numérica, ¿vale? Sino la manera que nos pueden decir si hemos aprobado, suspenso, bien, notable, sobresaliente. Pues eso es una variable cualitativa porque no es un número, pero el orden importa, porque todos sabemos que el aprobado está por debajo el suspenso está por debajo del aprobado y así sucesivamente, ¿vale? Y también la podemos utilizar para variables cuantitativas, pero discretas, ¿vale? Es decir, para valores concretos, normalmente enteros, pues tipo de variable discreta, pues recordar pues el número de hijos, número de suspensos, ¿vale? Cosas que se pueden representar mediante números enteros. Pues para este tipo de variables es donde el diagrama de barras tiene su aplicación. En cambio, el histograma, que es un diagrama relativamente similar, donde también relacionamos nuestra variable con nuestra frecuencia, veréis que las barras están más agrupadas, ¿vale? Porque lo que nosotros trabajamos aquí es con intervalos, ¿vale? Por ejemplo, el peso de las personas, pues podemos hacer que esté entre 50 y 60, 70, 80, 90. Y esta primera barra representa todos los pesos que están entre 50 y 60 kilos. Por tanto, y la segunda barra, todos los que están entre 60 y 70, y así sucesivamente. Por eso las barras están juntas. Y ya sabéis que las variables que se agrupan en intervalos son variables cuantitativas, ¿vale? Continuas. Por tanto, el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas. Y esa es la principal diferencia con el diagrama de barras. Está claro que una variable cuantitativa discreta siempre existe la posibilidad de agruparla en intervalos y entonces podríamos representarla mediante un histograma. Pero bueno, no suele ser tan habitual y por tanto esa es la diferencia principal. Bien, en cuanto al diagrama de líneas o polígono de frecuencias, que también se utiliza, ¿vale? Más o menos con este mismo tipo de variables, ¿vale? Lo podríamos utilizar con las mismas variables con las que hacemos el diagrama de barras y el histograma, porque muchas veces incluso se representa sobre ellos. Lo que hacemos es coger esos mismos puntos sin llegar a realizar una barra, ¿vale? Esos mismos puntos que relacionan nuestra variable, nuestro valor con nuestra frecuencia absoluta, y con esos valores concretos lo que hacemos es ir uniendo esos puntos con una línea, ¿vale? Ya digo que muchas veces incluso se hace sobre los propios diagramas de barras, ¿veis? Y lo que haríamos sería sobre ese punto pues ir uniendo y tendríamos nuestro polígono de frecuencias o nuestro diagrama de líneas. Solo que lo habéis visto muchas veces representado de esta manera, ¿vale? Y esto es lo que consiste. Pues ya veis, nos permite ver de manera mucho más sencilla pues cuál es el valor más repetido, cuál es el valor que menos veces aparece, la diferencia entre ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, son gráficos
bastante intuitivos. En cuanto al diagrama de sectores, es un diagrama que se utiliza principalmente para variables cualitativas y no necesariamente ordinales, para variables cualitativas en general. No podemos expresarlas de forma numérica, por lo tanto los resultados que podemos obtener son distintos, no podemos tener tantos valores. Por lo tanto, para verlo de forma muy visual, pues lo que hacemos es representarlo mediante un diagrama de sectores, normalmente marcando los porcentajes de cada uno de esos valores, y lo que nos permiten es ver de una manera bastante rápida también, pues cuál es el valor que más se repite, el valor que menos, las diferencias entre ellos, ¿vale? Luego más adelante los volveremos a explicar un poquito más, ¿vale? Por tanto, para variables cualitativas. Mientras que, por otro lado, el diagrama de bigotes, o de caja, bigotes, ¿vale? Es un diagrama que lo que hace es relacionarnos, ¿vale? Trabajar a partir de sobre todo de los cuartiles. De los cuartiles, y también aparece representado el valor máximo y el valor mínimo, ¿vale? Y nos permite también ver de una manera bastante rápida, ¿vale? Dispersiones, ¿vale? Y una serie de parámetros que nos pueden interesar, ¿vale? Entonces, luego más adelante en la explicación veremos un poquito cómo se construye y qué es lo que implica cada uno de ellos. Así que estos son los 5 gráficos estadísticos que vamos a tratar de entender y de aprender a construir. Y vamos a ello. En primer lugar, fijaros que con el ejemplo de vídeos anteriores, el de las notas de 20 alumnos, de matemáticas por ejemplo, pues he construido la tabla de frecuencias, donde ya veis que tenemos aquí nuestros valores, que son las notas, que ya sabéis que iban desde el 1 hasta el 9. Y tenemos aquí nuestra columna de frecuencias absolutas, nuestra columna de frecuencias absolutas acumuladas, que recordáis que la utilizábamos para obtener la mediana y los cuartiles. Luego tenemos nuestra columna de frecuencias relativas, que si la multiplicábamos por 100 nos daba el porcentaje, por tanto se puede utilizar para el diagrama de sectores, ¿vale? Luego nuestra columna de frecuencia relativa acumulada, y luego estas dos columnas que, si recordáis, las utilizábamos, esta primera, todo el producto del x por f para obtener la media, y el producto de x cuadrado por f para obtener la varianza y en consecuencia la desviación típica, ¿vale? Ya veis que aquí también he hecho los cálculos, que ya veis que los resultados son exactamente los mismos que nos daban haciéndolo analíticamente, ¿vale? Lo podéis comprobar en vídeos anteriores. Tenemos nuestra moda, nuestra media, mediana, los 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Ya veis que el Q2 coincide siempre con la mediana. Y después pues la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Esto es lo que tenemos que hacer siempre en primer lugar. Y a partir de aquí ya podríamos construir nuestros gráficos, ¿vale? Por tanto, el primer gráfico, diagrama de barras. Y ya veis que os he puesto aquí polígono de frecuencias porque lo vamos a hacer directamente sobre este. Pues como os he dicho, tenemos las diferentes notas, desde el 1 hasta el 9 que podemos tener, ¿vale? Recordar nuestra X. Y aquí las veces que aparecen, por tanto, de una manera muy gráfica, muy visual, vemos que hay 6 alumnos que han sacado un 8, por lo tanto ya podemos ver cuál es la moda, podemos ver cuál es el que más se repite, que solamente un alumno ha sacado un 1, que también solamente ha habido un alumno que ha sacado un 2, por tanto, pues bueno, es una manera muy rápida de ver pues que la mayoría de las notas están en el aprobado, ¿vale? Y que no hay un número de suspensos relativamente alto, por lo menos por debajo del 4, ¿vale? Entonces nos permite verlo de una manera bastante rápida. Cuidado también con estos diagramas porque son relativamente fácilmente manipulables jugando un poco con las escalas del eje, porque si yo modifico las escalas o la diferencia entre esos datos, entre esos valores, yo puedo hacer que esta diferencia, que aquí parece muy grande, según cómo jugara yo con esas escalas, que no pareciera tan grande. Muchas veces se hace esto para intentar falsear o para intentar engañar a las personas que ven este tipo de gráficos. Por tanto, conviene entenderlos bien para evitar ese tipo de manipulaciones. Bien. En cuanto al polígono de frecuencias, pues ya sabéis que una vez que tuviéramos esto, lo único que tendríamos que hacer es, sobre ese mismo valor, pues 1, 1, lo que haríamos sería trazarnos nuestras líneas que pasarían por ese punto medio, más o menos, y poder obtener directamente
nuestro polígono de frecuencias. Ya veis que son dos maneras prácticamente idénticas de representar lo mismo, y esto ya va un poco a gustos, ¿vale? Aquí, en este ejemplo, no vamos a hacer histograma porque ya hemos dicho que el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas y el ejemplo es una variable cuantitativa discreta. No tenemos intervalos, por tanto el histograma no tendría sentido. Bien, pero creo que ya os ha debido quedar claro cuándo utilizarlo y cómo. Por tanto, continuamos y pasamos a nuestro diagrama de sectores. Fijaros que aunque ya os he dicho que la principal aplicación que tiene es para variables cualitativas, lo podemos utilizar para cualquier otro tipo de variable. Por tanto, en este caso, veis que lo que nos aparece claramente es las diferentes notas, los diferentes valores y el porcentaje. En este caso hemos puesto el porcentaje, se podría haber puesto también entre paréntesis el número de alumnos que son, ¿vale? Que era 6. Y nos da el porcentaje que representa cada uno de esos valores. Por tanto, es una manera bastante intuitiva también de entenderlo. Recordad cómo hacíamos esto. Si nosotros teníamos nuestra variable, vamos a hacer el cálculo para el 8. Nuestra variable, teníamos nuestra frecuencia y teníamos absoluta y teníamos también nuestra frecuencia relativa. ¿Vale? Recordar que si, por ejemplo, nuestra variable era el 8, que aparecía 6 veces, en total teníamos 20 datos. Recordad que la frecuencia relativa se hacía 6 entre 20, la frecuencia absoluta entre el número de datos. Y ya os dije que esto se pasaba fácilmente a porcentaje, pues evidentemente multiplicándolo por 100. Es decir, para pasar de nuestra frecuencia relativa a porcentaje, simplemente tenemos que multiplicar por 100. Si yo multiplico esto por 100, fijaros que me queda 100 entre 20 es 5, por 6, 30. Por tanto, ya me dice que eso equivale a un 30%, que si os fijáis es lo que aparece en mi gráfico. Y para representarlo, ya os dije que para hacerlo de manera exacta, lo deberíamos de pasar a grados, para poderlo representar pues mediante un transportador de ángulos de una manera muy precisa. Recordad que este proceso era una regla de 3, donde si el 100% de los datos equivale a 360 grados, que son los grados que tiene una circunferencia completa, pues por ejemplo haríamos que el 30% tiene que ser X, ¿vale? Entonces, si hacéis este despeje, ya veréis que al final, de manera muy rápida, os va a salir 30 por 3,6. Por tanto, esta es nuestra constante, nuestro factor de multiplicación, que es por lo que tendríamos que multiplicar al porcentaje para tener esos grados, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nos saldría 108 y yo, mediante un transportador de ángulos, pues podría representar el 108, ¿vale? Si no conocéis o si no sabéis utilizar un transportador de ángulos, pues bueno, es relativamente sencillo. Hay un transportador de ángulos semicircular, es algo así, donde tenemos aquí una marca, pondríamos nuestro centro y aquí están numerados tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda los números. Entonces, si yo, por ejemplo, busco el 108, que estaría más o menos por aquí, pues yo me dibujo esta línea y al unirlo me dibujo esta y ya se me ha generado un sector de 108 grados, como más o menos sería este de aquí. A partir de aquí giraría mi transportador, lo pondría de esta manera y buscaría otro ángulo, el que fuera, ¿vale? Y haría lo mismo, ¿no? Y entonces pues me iría generando esos diferentes sectores hasta tenerlos absolutamente todos, ¿vale? Relativamente sencillo es trabajar con el transportador y es una manera de hacerlo de manera exacta. Se puede hacer de manera aproximada trabajando con los porcentajes, sabiendo evidentemente que cada cuadrante corresponde aproximadamente a un 25%, es la cuarta parte, pero no es tan preciso. Bien. Y por último tenemos nuestro diagrama de cajas y bigotes. Normalmente se representan de forma horizontal, lo que ocurre es que el programa del Excel lo hace de forma vertical, por tanto, pues para poneroslo en forma de imagen os lo he puesto de esta manera. Pero ya os digo que vosotros, si lo quisierais representar a mano, lo podréis realizar perfectamente de esta manera, que suele ser más habitual. Entonces, ¿qué nos indica o qué valores o qué datos nos aporta un diagrama de caja bigotes? Pues en primer lugar nos da el valor máximo, es decir, la máxima nota, que en este caso es a 9, y nos da el valor mínimo, que es un 1. Y después, fijaros que lo que representa son los tres cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, que si recordáis coincidía con la mediana, y el cuartil 3. No hay absolutamente más información, ¿vale?
pero nos permite de manera bastante visual ver las dispersiones que hay. Entonces podemos ver que en este caso la mediana, que justamente es el valor medio, no la media. Cuidado, porque si recordáis la media era en 5,75 en este problema. No será muy diferente, ¿eh? No estará muy alejada la media de la mediana normalmente, pero no es lo mismo, ¿vale? Recordar que no es lo mismo. Entonces aquí pues podemos ver la mediana y podemos ver la diferencia que hay, la simetría que hay entre los cuartiles. Pues ya veis que del dato 25%, que era el Q1, a la mediana, que es el 50%, o al tercer cuartil, que es el 75%, pues en este caso la diferencia de datos es la misma, sería una diferencia de 2. Pero además vemos que esto, que es donde está la mayoría de los datos, están bastante más cerca del valor máximo que del valor mínimo. Por tanto, eso ya nos habla un poco de la dispersión o de la diferencia que hay entre el valor máximo y esa media, y el valor mínimo y esa media. Y nos permite obtener también valores a lo mejor probablemente muy aislados. Pues en este ejercicio podríamos ver que el 1, digamos que es un valor un poco más aislado, que no es lo habitual tener un 1, ¿vale? Si todavía la diferencia fuera mayor, pues nos permite incluso prescindir o descartar algunos datos que podrían hacer que nuestro estudio pues no fuera del todo preciso, o nos diera algunos datos que pudieran llevar a error, ¿vale? Entonces, todos los diagramas que hemos visto tienen su utilidad, pero básicamente lo que permiten es ver unos resultados de manera mucho más inmediata y mucho más visual, y poder entender lo que hemos obtenido de manera analítica de manera más sencilla. ¿Vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido bien los diferentes tipos de gráficos y cómo construirlos, y os dejo que practiquéis y nos vemos en el próximo.